La semana pasada estuvimos hablando un poquito, ¿se acuerdan? De Luzbel, de la caída de Luzbel, hablando de la autoestima, y hoy vamos a seguir con el tema, vamos a ir al otro extremo. Los que estuvieron la semana pasada, espero que recuerden que el problema que tuvo Luzbel, el gran problema que tuvo Luzbel fue su orgullo. El orgullo comenzó a desencadenar todo un problema. ¿Y qué produjo el orgullo de Luzbel? ¿Se acuerdan? ¿De dónde surge el orgullo de Luzbel? Les voy a hacer tarea. ¿Quién habla por allá? Debido a todos los dones. ¿Dónde está? Me le dan una estrellita, ¿verdad? Aquí. Debido a tantos dones que Dios le había dado. Dice que fue tanto los regalos de Dios, fue tanto, cuando se habla en Ezequiel de Luzbel, se le dice, tú eras el sello de la perfección. Le hicieron un planeta para él. El Edén, originalmente el Edén era para que se paseara Luzbel. Tenía un ángel protector, o sea, un guardaespaldas full time. Caminaba y era vestido con las mejores piedras preciosas. Era el sello de la perfección. Era el sello de la perfección. Entonces decíamos que el problema es que muchas veces ese pecado que tuvo quien después se llama Satanás o el adversario de Dios, ese pecado se origina de tantos dones que tenía. Y que ese pecado, al hombre pecar, se asocia con lo que hizo el enemigo y queda también como el pecado más inductivo que va a tener el ser humano, el orgullo. Entonces, el orgullo de nosotros proviene ¿de qué? De los dones. Casi nadie es orgulloso de lo que tiene feo o de lo que tiene malo, ¿verdad? Si usted tiene una parte de su cuerpo feíta, casi nadie tiene orgullo de eso, ¿verdad? Nadie dice, vea qué orejas más grandotas tengo, ¿verdad? No, mejor no sigo para que nadie se sienta ofendido. Pero normalmente la persona es orgullosa con lo que tiene bonito. Con su voz, con su inteligencia, con su cuerpo, con su capacidad y decíamos que hasta con la espiritualidad. Hay personas que como conocen de la palabra de Dios, a como se relacionen con Dios, se van sintiendo superiores al resto, se van creyendo que son la última Coca-Cola del desierto, que lo saben todos y se enorgullecen. ¿Cuántos han visto predicadores orgullosos? Yo he visto unos insoportables. Yo ya le dije al Señor, cuando estemos en el cielo, si ese predicador está ahí, páseme de barrio. No quiero estar en ese, pero en el cielo, ¿verdad? No es que me mande al otro lado, ¿verdad? Tipos tan arrogantes y están predicando el evangelio, pero con una arrogancia, con un orgullo. Tipos que entran a una congregación con guardaespaldas, que no permiten que les tomen fotos, que nadie se les arrima. Eso se llama orgullo espiritual. O sea, con los dones que Dios nos da, nos la vamos creyendo que somos superiores a los demás, menospreciamos y nos sentimos a un nivel que no debemos llegar. Porque hablábamos de la autoestima, es el autoconcepto que debemos tener de nosotros mismos, que debe ser bueno. Pero cuando la autoestima pasa de nivel, se sobrepasa, se convierte en orgullo, y por convertirse en orgullo nos comenzamos a parecer al mismo Luzbel, alguien que se engrandeció. Y hoy vamos a hablar pues del otro lado de la autoestima. Ya hablamos del lado alto del orgullo, hoy vamos a hablar del lado bajo, que es subestimarnos, ¿verdad? Entonces volvemos al mismo versículo que usamos la semana anterior de Primera de Romanos, que dice, Pablo dice, por el encargo de Dios en su bondad, que en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. O sea, que ninguno se crea más de lo que es. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación. ¿Qué es moderación? Equilibrio, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. O sea, nosotros tenemos que pensar de nosotros con moderación. Tenía un profesor de matemáticas que siempre tenía un dicho y a mí se me quedó un poquito religioso, pero está bueno. Y me decía, póngale la vela al santo, ni tan largo que no lo alumbre, ni tan cerca que lo queme. Eso es moderación.
O sea, no es que vaya a la casa a ponerle una vela al santo. Ay, el pastor dijo, ¿verdad? No. No podemos irnos a los extremos, porque cuando nosotros nos vamos a los extremos es donde comenzamos a meternos en dificultades. Entonces, debemos tener dignidad, autoestima, por supuesto. ¿Cuál? La correcta, la equilibrada. Cada uno piense de sí mismo conforme Dios le dio las cosas. Ok, usted tiene cosas buenas, no las menosprecie. No las menosprecie. Usted tiene un talento, no lo menosprecie. No se crea más de lo que tiene, pero no se crea menos. Y una de las cosas que muchas veces sufrimos los hispanos es una baja autoestima. Por muchas condiciones que pasaron, de cómo nos desarrollamos, de los países donde venimos, de la pobreza, de muchas circunstancias. Entonces, yo hablo con alguien a veces y dice, y usted tiene casa propia, dice, pues hay una casilla, ¿verdad? Y llega uno y no, y es una casa linda, pero ya la baja autoestima hace ver a la persona que lo que tiene es poco. No, pues hay un carrillo ahí para movilizarme, sale uno y cuesta subirse al carro de grandote que está. Entonces muchas veces nos queremos bajar de nivel y eso también trae grandes problemas. Así como el exceso de autoestima nos lleva al orgullo, la baja autoestima nos lleva a echarnos a perder los planes que Dios tiene para con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un hombre que tiene una autoestima bajísima y que le costó mucho entender los planes que Dios tenía y queremos identificarlo o identificarnos más bien con ustedes. Y leo para los que tienen su Biblia en Josué 6:11 en adelante, es la historia de un hombre que se llamó Gedeón. Gedeón se presenta en Hebreos 11 como uno de los héroes, de los valientes de la fe. Al final de cuentas, ¿qué fue lo que hizo Gedeón para lograr verse como un héroe de la fe? Bueno, hoy vamos a descubrirlo. Dice el versículo 11, entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encima que estaba en el Ofrá y que pertenecía a Joás, que era del clan de Abiser. Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas en un lugar donde se pisaba la uva para hacer vino, para que los madianitas no lo vieran. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contestó, perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros que se hablan de nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo, usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Pero Gedeón volvió a contestar, una vez más, perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de la tribu de Manasés y yo soy el más pequeño de mi familia. Y el Señor le respondió, podrás hacerlo porque yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Entonces Gedeón dijo, si me he ganado tu favor, dame una prueba de que realmente eres tú quien habla conmigo. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar. El Señor le aseguró, se metieron unos números ahí, ¿verdad? Aquí estaré esperando tu regreso. Gedeón se fue y preparó un cabrito y con unos 20 litros de harina hizo unos panes y levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y se lo llevó todo hasta la encina. El ángel del Señor le mandó poner sobre la roca la carne, los panes y levadura y derramar el caldo. Después Gedeón hizo lo que se le había mandado. El ángel tocó la carne y los panes con la punta del bastón que tenía en la mano, y de la roca salió fuego, el cual consumió la carne y los panes. Luego el ángel del Señor desapareció de la vista. Al darse cuenta Gedeón de que se trataba del ángel del Señor, dijo, ¡ay, Señor, Señor! He visto cara a cara al ángel del Señor.
pero el Señor le contestó, no tengas miedo, no vas a morir, recibe la paz. Vamos a ponernos en contexto. El pueblo de Israel se había apartado, como normalmente se apartaba el pueblo de Israel de Dios, y Dios permite que los enemigos comiencen a atacar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, muy parecido a muchos de nosotros, solo busca de Dios cuando está mal. ¿Conoce usted ese tipo de personas? Las personas normalmente, cuando no tenemos una claridad de lo que es Dios, de lo que es la relación de Dios, buscamos de Dios cuando estamos muy mal. Yo he visto, durante muchos años que el Señor me ha permitido pastorear, tantas historias, tantas personas que llegan a la iglesia desesperadas. Y cuando están pasando una tribulación fuertísima, casi que quieren hasta pedirle una llave a uno. Pastor, deme la llave, yo quiero venir todos los días. Y si no hay servicio, yo quiero venir a limpiar, yo quiero venir a hacer esto, Y llega uno y es el primero que está. Y se va uno y es el último que está. Y uno dice, qué bendición ver a esta persona, cómo está de agarrada de la mano de Dios. Pero a las semanas se solucionó el problema. Y ya comienza la persona a bajar. Ya no llega todos los días. Ya no participa como antes. Ya no lo volvió a ver uno. Ya llega tarde, se va temprano, está bostezando. Ya no me siento tan bien en la iglesia. Comienza la persona a enfriarse. ¿Por qué? Porque se le acabó el problema. Y como tenemos a Dios de 911, que lo llamamos solo cuando tenemos problemas, cuando no hay problemas, ¿para qué vamos a necesitar de Dios? Y la persona cambia. Y muchas veces a los meses ya la persona ni está en la iglesia. Ya comienza a ver los defectos, ya comienza a ver. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Al tiempo Dios permite que les vuelva a pasar algo. Y de pronto viene la persona que se había desaparecido. Pastor, ¿qué necesita de mí? Y vuelve. Y uno dice, hay personas que vivirán toda su vida bajo esa situación, porque no valoran lo que es una relación con Dios. Y así era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel veía los milagros de Dios, veía la mano de Dios, y cuando se gozaba porque había vencido la circunstancia, se olvidaba de Dios. Entonces Dios permitía que habían ejércitos, que habían pueblos enemigos, y de vez en cuando les decía, vayan y los atacan. Vayan y los ponen para que los vea clamando otra vez a Dios. No esperemos que Dios nos tenga que apretar la faja para buscar de Dios. Busca al Señor mientras pueda ser hallado, dice la palabra de Dios. Entonces el pueblo se olvidó de Dios y se levantó un pueblo que siempre Dios había permitido que atacara, que se llamaba los madianitas, de Medián. Y los madianitas eran gente terrible. Y llegaban y entraban al pueblo de Israel, los saqueaban, les quitaban todo lo que tenían guardado, se robaban las ovejas, se robaban las mujeres, les quemaban, los abusaban, una forma terrible, totalmente bajo un yugo horrible. Comienza a contar esta historia. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Limpiando trigo. Y dice que lo estaba haciendo a escondidas. Tan escondidas que lo estaba trabajando en un lagar. ¿Todos saben qué es un lagar? Es un lugar donde se procesan el vino, las uvas. Y como en ese tiempo no estaban produciendo, entonces él se tenía que llevar todas las espigas al lagar para procesarlo ahí, para esconderse, porque sabía que si llegaban los madianitas se lo quitaban. O sea, el pueblo estaba viviendo una desgracia y Gedeón estaba lleno de miedo, igual que el resto del pueblo. El Señor oye el clamor del pueblo. Siempre, aunque nosotros nos apartemos de Dios, Dios oye el clamor de nosotros. El amor de Dios es tan grande que aunque nosotros le paguemos mal a Dios, cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos oye, porque extensa es su misericordia. Por eso es que usted y yo estamos acá, porque Dios nos ha tenido paciencia y misericordia. Entonces Dios
nuevamente dice, voy a liberar a mi pueblo. Voy a hacer una obra para que crean, para que conozcan, para que sepan quién es Dios, quién está con ellos. Entonces se le aparece el ángel del Señor a Gedeón, a este hombre que estaba escondido, limpiando trigo en un lagar para que nadie lo viera por miedo de que le quitara lo que estaba haciendo. Sin esperanza, sin fe. Hago un paréntesis aquí un poquito teológico para entender más el contexto. Cuando la palabra de Dios nos habla, principalmente en el Antiguo Testamento, del ángel del Señor, es lo que se llama teológicamente una teofanía. No sé si han escuchado la palabra, una teofanía. Una teofanía es una aparición del mismo Dios, de alguna forma un poco diferente de cómo le tocaba representarse. Explico. El tiempo de Jesucristo no haya llegado. Nosotros tenemos un Dios tripartita, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El tiempo del Padre, pues son los primeros 4000 años de la historia. El Dios Padre, el Dios guerrero, el Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos, era el tiempo del Padre. Donde se desarrolló esa historia era el tiempo del Padre. El tiempo del Hijo, ¿cuándo fue? Cuando nació Jesús y los 33 años de Jesús. ¿Y el tiempo del Espíritu Santo cuándo es? Después de que Jesús muere hasta el día de hoy. O sea, cada persona de la Trinidad ha tenido un tiempo de contacto directo con la humanidad. ¿Todos lo comprendemos? Entonces, cuando hay un salto de una personalidad de esas, de un tiempo a otro, y se aparece, se le llama una teofanía. Quiero explicarles, el que aparece como ángel del Señor es el propio Dios. Es el propio Dios. Cada vez que dice, y el ángel del Señor, y el ángel de Jehová, era que se aparecía. Una teofanía era una representación física de Dios. Pero ¿quién era Dios el que se aparecía? Ellos lo veían, hablaban, comían, conversaban con él. ¿Quién era ese Dios? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Otro, el Padre, el Hijo, otro que diga Espíritu Santo. Interesante, ¿verdad? Vámonos a Colosenses 1:14. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Y Él es la imagen del Dios que no podemos ver. ¿Desde cuándo existe Cristo? ¿Se parece Cristo a la humanidad físicamente o se parece la humanidad a Cristo físicamente? Porque existía desde el principio. Entonces, el que se aparece como ángel de Jehová, habla con la gente y de todo, es el mismo Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, cada vez que vemos a Jesús hablando, es una teofanía, pero como hablaba físicamente, era el propio Jesucristo. Amén. ¿Les quedó claro? Bueno, si tienen alguna duda me la preguntan. Teofanía, este Colosenses me gusta mucho para entender esto, porque en otra versión dice, Jesucristo es la imagen visible de un Dios invisible. ¿A Dios no lo ha visto? Nadie. Pero la palabra de Dios dice que Moisés habló cara a cara con Dios. Y que con el dedo de Dios escribieron los mandamientos. Amén. Entonces, ¿cuál era esa personalidad de Dios con el cual hablaba Moisés? Con Jesús, por medio de una teofanía. Para algunos les va a sonar un poquito extraño, pero un día lo vamos a explicar un poquito más. ¿Por qué? Porque Jesucristo existía desde el principio y apareció. Por eso es que en el monte de la transfiguración, Jesucristo ya con sus discípulos baja una nube y está Elías, Moisés y Jesús conversando como grandes amigos porque se conocían de toda la vida. Porque Jesús está desde el principio. Entonces, ¿con quién estuvo hablando Gedeón? Con Jesús, con el ángel del Señor. Por supuesto que ellos en el momento no sabían que ese era Jesús. Sabían que era el ángel de Dios, sabían que era el propio Dios.
Por eso él teme al final. Cuando se da cuenta que era Dios, él teme por su vida. Porque el que veía a Dios no podía vivir. Y el mismo Jesús le dice, no temas, que no vas a morir. Entonces el Señor viene y se le aparece a este hombre que está ahí hecho un puñito y lo llama de una forma extraña. A ver usted, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón estaba temblando, acomodando el trigo, y seguro volvió a ver. ¿Con quién estará hablando? Usted, el fuerte y valiente. Para que entendamos esto de una forma mejor, pongamos un ejemplo, póngame a mí de ejemplo para que nadie se ofenda. Yo estoy dentro de un grupo, en un lugar, ya vemos un montón de hombres. Y de pronto alguien viene y se dirige al grupo y dice, a ver usted, el más guapo, el precioso, el muñeco más lindo que hay ahí, venga para acá. ¿Saben qué haría yo? Usted, el más lindo. ¿Verdad? No digan amén porque me ofendo, ¿verdad? Bueno, porque si nos dicen algo que no creemos, creemos que no es para con nosotros. Entonces, que a este hombre el Señor le hable de esa manera y que le diga, a ver usted, hombre fuerte y valiente, a un hombre que ni fuerte ni valiente era en ese momento, Gedeón dice, no es conmigo el asunto. Y el Señor le vuelve a hablar y ya él ve, bueno, y comienza Gedeón con los peros que a veces ponemos nosotros cuando no creemos lo que realmente somos en Cristo. Y comienza Gedeón a decirle, pero es que Dios, ¿qué pasó con ese rey, con ese Dios que nos cuentan que nos liberó de Egipto? Nos abandonaste, ya no estás con nosotros, ya no esto, nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Es que a veces le decimos, Señor, es que usted no me hizo más inteligente, usted no me hizo más capaz, usted no me hizo más alto, usted no me hizo más esto, el otro. Un montón de peros con los cuales no le queremos creer al Señor el concepto que tiene Dios de nosotros. ¿Sabe por qué le dijo Dios a Gedeón fuerte y valiente? Porque él era fuerte y valiente. Lo que pasa es que las circunstancias habían hecho que no se la creyera. Cuando Dios nos llama para algo, cuando Dios requiere o tiene un plan con nosotros, nos llama de una manera que a veces no nos la creemos. Venga usted porque usted va a ser el próximo pastor, usted va a ser el predicador, usted va a ser un ministro de Dios, usted va a hacer esto y esto y el otro. Y decimos, no, ¿qué va yo? Ni terminé la secundaria, ni sé de la Biblia, ni sé hablar en público. Comienzan los peros de nosotros, pero cuando Dios llama, ¿sabe qué está viendo? El potencial que puso en ti. Yo te hice así y te llamo de esta manera porque sé que eres así. Las circunstancias han hecho que te estés comportando diferente. Las circunstancias han hecho que no te creas lo que Dios hizo. Gedeón sigue hablando y cada vez le dice, sí, pero es que nos tiene muy mal, es que nos asaltan, es que... Y Dios le habla, Jesús le habla y le dice, pues por medio de ti voy a levantar y voy a restaurar a este pueblo. Y en lugar de creérselo, en lugar de decir, Señor, si usted lo dice, yo lo creo, le sale con otro pero. Y le dice en el verso 15, pero Gedeón volvió a contestar, una vez más, perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés, y yo soy el más pequeño de mi familia. A ese que no se la está creyendo, pero que Dios sí le llamaba fuerte y valiente, que le llamaba libertador y que le dice, usted va a liberar a este pueblo con tus propias manos. Dios hablando del concepto que tenía de él y él rechazándolo por todo lado. Y lo que le está diciendo a él es, yo soy de un clan pobre,
Israel se dividía en 12 tribus, los 12 tribus de Israel. Bueno, en ese tiempo había cambiado el número, eran 13, pero son 12. Manasés no era hijo de Jacob, era nieto, o sea, fue una tribu que salió de una subdivisión. Entonces ellos, como que a nivel de estatus con respecto a las otras tribus, eran inferiores. Había una cuestión histórica ahí que los hacía sentirse que ser de la tribu de Manasés no era como de lo mejorcito de Israel. Es que si te decían, usted viene de la tribu de Leví o de Rubén, de las más importantes, ¿verdad? Pero ser de la tribu de Manasés era, y no quiero entrar aquí a calificar, pero tal vez para entenderlo, era como cuando alguien no cree que por ser de un país muy pobre pueda llegar a hacer algo. No, es que si yo fuera gringo o alemán, pero es que yo soy de Costa Rica, yo soy de un país muy pobre, yo soy de un país muy atrasado, yo soy de un país. Entonces él comienza a ponerle los peros. ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre. Entonces los tribus de Israel se dividían en clanes. Los clanes eran como grupos familiares, como pequeños barrios. Entonces no solo era de Manasés, que era un grupo bastante humilde dentro de Israel, sino que era de las familias más pobres de ese grupo. Y a veces en la oficina uno conversa con gente y yo sé que a veces se dice pues hasta como en broma, pero habla un poco de la autoestima. Y uno le dice a la gente, ¿y usted de qué lado es? Casi todos dicen, soy de Juárez, de Chihuahua. Ah, de verdad, no, pero yo soy de rancho. Yo soy yo soy de rancho, o sea, como que no, yo no soy muy importante ahí. Entonces, lo que le está diciendo Gedeón a Jesús prácticamente, yo soy de Manasés, pero yo soy de rancho, ¿verdad? Yo soy de la gente más humilde, de la más sencilla, de los que no tienen nada, de la familia más pobre. Y todavía le remarca al final y dice, y soy el más pequeño de la familia. Y es que en esos tiempos, por una cuestión de la legislación judía, los hijos iban perdiendo condición socioeconómica con respecto cuando les tocaba nacer. Por eso saben que se habla del primogénito. El primogénito era el que la tenía al 100%. Nacer de primero en una familia era quedar con toda la riqueza del padre, con el nombre, era el que iba a sustituir al padre en los negocios, tenía una serie de privilegios por ser el primero. Así era la ley. El segundo, algo agarraba. El tercero, iba agarrando menos. Nosotros ahora vivimos en una sociedad democrática. Entonces nosotros normalmente como padres somos democráticos, ¿verdad? O tratamos de hacerlo. Si vamos a comer, todos comemos igual. O usted le da más comida al mayor y menos al menor. No, ¿verdad? Si no se equivocó de estado, ¿verdad? Nosotros normalmente, aunque somos pobres, pues los papás trataban de que todos tuviéramos zapatos, de que todos tuviéramos lo mismo, las mismas oportunidades. Y aún lo vemos que cuando ya los padres están viejos y tienen hijos, pues tratan de hacer un testamento dejando cosas para todos. Eso estamos hablando de las familias ideales, de lo correcto. Pero en esos tiempos no. En esos tiempos no era democracia, sino que era una relación de paternal, eran patriarcados lo que habían. Entonces el hijo que venía primero tenía el sello de la bendición. Por eso fue que Saúl y Jacob se peleaban tanto. El que nacía de segundo, menos. Entonces el último era como la mascota de la familia. No agarraba nada. Lo querían porque era el chiquitillo. Lo chineaban, lo consentían, pero no agarraba nada. Ese normalmente lo que hacía era que el primogénito como que lo adoptaba de alguna manera a los más pequeños. Entonces ser el menor de una familia era una desgracia, porque no tenía herencia, porque no tenía poder, porque no tenía nada. Entonces Gedeón, vea la autoestima de este hombre. Yo soy de tal lugar, soy del clan más humilde y soy el menor.
Y Dios me dice, fuerte y valiente, con tus manos voy a liberar a Israel de los madianitas. No, 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 Señor, usted se equivocó de persona. Si usted supiera los planes que tiene Dios para tu vida, si supieras los planes que Dios tiene para tu vida, y que muchos de esos planes no se realizan porque no nos la creemos. No, yo para eso no. Yo soy cerrado, yo soy tonto, yo soy acomplejado, yo soy acá, yo no estudié, yo no tengo capacidad, yo no tengo esto, yo no tengo el otro. A mí me dijeron que yo no iba a servir. A mí me dijeron ese dicho, el que nace para maceta, del corredor no pasa, ¿verdad? Yo nací para esto. Pero si usted supiera los planes que Dios tiene para usted, si le creyéramos a Dios. Pero es que para creerle a Dios tenemos que dar un salto de autoestima y comenzar a creérnosla, no con orgullo para que no nos pase lo de Luzbel, para ubicarnos en el lugar exacto y ahí comenzar a creer las cosas que piensa Dios de nosotros. Porque dice la palabra de Dios, los planes que yo tengo para contigo son planes de bien y no de mal. O sea, Dios quiere que a usted le vaya bien en todo. Dios te hizo como un propósito. Salmo 139. Porque yo te formé en el vientre de tu madre. Y ahí hice llegar todas las cosas que luego iban a ser formadas. Y en ese libro estaban escritas todas tus cosas. Y cuando Dios nos mira no en una línea de tiempo. No nos dice, aquí está chiquitito, vamos a ver, no. Cuando Dios nos mira desde el momento que fuimos fabricados hasta el momento que morimos. Porque Él no tiene línea de tiempo. Entonces Dios cuando nos hizo, de una vez nos hizo triunfadores, nos hizo exitosos, nos hizo para un montón de cosas bien. ¿Por qué es que no llegamos ahí? Porque hay una obra destructora del enemigo que nos convence de lo contrario de lo que Dios había hecho. Y por eso es que muchos hemos sido atacados hasta dentro del vientre de nuestra madre. Por eso es que muchos la pobreza o la inconveniencia de quienes nos criaron nos hicieron creer. Yo he visto mujeres lindas, pero bien lindas, convencidas que son feas, pero convencidas. Y uno dice, me está bromeando. Totalmente convenciendo, no es que yo soy tan fea. Y dice, si esta muchacha la agarra a uno, la lleva a un salón de belleza, la arregla y la saca, es una modelo. Y está totalmente convencida que es fea. Yo he visto gente inteligente, convencidos que son tontos. A mí no me da la cabeza. ¿Sabe por qué no le da la cabeza? Porque usted lo dice. Porque usted se lo creyó. Pero Dios no hizo acepción de personas. Dios no dijo, bueno, voy a comenzar a fabricar inteligentes. Ahora voy a hacer unos cuantos tontos. Dios a todos nos hizo inteligentes, capaces. Pero a lo mejor tuvimos un papá o una mamá que, este bruto, este tonto, este acá. Y nos convencieron de eso. Yo cuando llegué a la escuela, yo estaba convencido que era un bruto. Es que me lo habían dicho tantas veces. Que entonces yo no me animaba a pararme al frente porque yo era bruto. Y cuando decía, ¿quién pasa la pizarra? Yo hacía lo que hace la mayoría, ¿va? Que se hunde uno así en el pupitre para que no lo vean. Cuando uno ve un niño con una gran autoestima, que se ve, y gracias a Dios en este país y por muchas condiciones uno ve los niños con autoestimas diferentes y con padres diferentes, más bien a veces la maestra dice, ¿quién pasa? ¡Yo voy! Están deseando porque están convencidos de quién son. Pero cuando uno lo convencieron que era tonto, cuando uno lo convencieron que era malo, cuando uno lo convencieron que uno no servía para nada, estaban cambiando una llanta y se había trabado la llanta del carro. Esas, no existían los aparatos que tiene ahora Treviño ahí, que le mete un... No, había que... Casi soldados, y estaban todo el mundo y le daban.
Y le hacía a mi papá y le hacía a mi tío y me meto yo en la fila, ¿verdad? Con mi peso pluma en ese tiempo, ¿verdad? Peso lástima, decía alguien. Y digo, yo voy. Y me agarro yo, ¿verdad? No podía ni agarrar el tubito para darle la vuelta. Y dice mi mamá, no pueden los vivos, van a poder los muertos. Uy. Ay, mamá, ¿dónde estás? Bueno, yo digo esto en broma y todo, pero son cosas que se acostumbran, no por maldad, por costumbres, hasta por chiste. Pero a mí se me quedó grabado eso, y hasta el día de hoy no hay día que yo cambie una llanta donde no me acuerdo de mi mamá y digo, y me viera mi mamá, ¿cómo cambio llantas ahora? Entonces te convence la circunstancia de que no sirves. ¿Qué le pasó a Gedeón? Gedeón se convenció totalmente que él no servía para nada. Pero Dios lo había hecho fuerte y valiente, lo había hecho con propósito, lo había hecho para liberar al pueblo de Israel, lo había hecho para cosas grandes. Pero las circunstancias lo convencieron de lo contrario. Y dentro del pueblo de Dios hay un montón de cristianos con facultades enormes que Dios dio, pero creen lo contrario. Creen que no lo pueden hacer. Creen que no tienen la capacidad. Yo andaba siempre buscando cariño. Entonces yo era un niño, en Costa Rica le dicen como muy pegajoso, no sé si me entienden. Entonces yo me le guindaba a todo el mundo así, ¿verdad? Entonces mamá siempre me decía, pobrecita la mujer que se case con Fernando. Qué chiquillo más pegajoso, ¿verdad? Y yo me le arrimo con un miedo, está Mayra por ahí. Yo me le arrimo con un miedo a Mayra a veces para que me haga cariño, ¿verdad? Porque ya viene uno marcado. Ya uno viene marcado. Y esas marcas, que son las circunstancias, las utiliza el enemigo para convencerme. Entonces yo le quiero dar un consejo pastoral. Nunca hable mal de usted. Nunca. No se ponga a presumir con más, porque sabemos que es, pero nunca hable mal de usted. Nunca se autodenomine, nunca le dé a Satanás herramientas para que las use en contra suya. Nunca vuelva a decir ni que usted es feo, o tonto, o incapaz, o caballo, como digan. Siempre diga cosas buenas de usted. Siempre hable bien. Yo soy inteligente. Yo soy capaz. Yo sé que Dios me dio capacidades. Hay cosas que no las sé, pero no por falta de inteligencia, porque no me he propuesto estudiarlas, pero Dios me hizo capaz. Yo puedo hacer las cosas. Yo tengo habilidades. Yo tengo fuerza, yo tengo carácter. Yo puedo enfrentar las circunstancias. Y cuando uno comienza a decir eso, es como que uno comienza a creérsela. Y lo que pasa es que necesitamos creérnosla. Bueno, Gedeón se queda después de que el ángel de Dios habla con él sabiendo que era el ángel de Dios, su autoestima lo hace y dice, no, es que no puede ser. Es que no puede ser. Usted llega a su casa ahora y tiene un mensaje que le llegó ahí, una carta, y dice, es que el gobernador de Oklahoma quiere reunirse con usted. Lo primero que uno dice, no, se equivocaron de dirección. O es una broma o me van a estafar. No le puede caber sí, y seguro quiere reunirse conmigo, pedirme algún consejo o algo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Entonces tenemos que comenzar a cambiar, dice Pablo, la manera de pensar. Y tenemos que comenzar a cambiar la manera de pensar con nosotros mismos. A amarnos a nosotros mismos. Porque cuando amamos a nosotros mismos, amamos la creación de Dios. Véase en el espejo y arréglese y diga, qué cachetón más lindo. Se pulió Dios haciendo. Tenga usted seguridad de sí mismo. Comience a darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en usted. Porque lo formó, por lo que ha logrado, por lo que puede hacer. Cuando nosotros comenzamos a creer en nosotros mismos, vamos a comenzar a ver los planes de Dios desarrollarse en nosotros, que no se desarrollan porque nosotros no nos la creemos. Entonces Gedeón
le habla nuevamente y le dice, vea, si usted es el ángel de Jehová, o sea, si usted es Dios, deme una prueba. Deme una prueba. Yo voy a ir a cocinar una ofrenda y se la voy a traer a usted. Y si usted ve lo que Gedeón fue a hacer una carne, fue a matar un animal, fue a cocinar, fue a hacer sopa. ¿Cuánto pudo haber durado Gedeón haciendo eso? O sea, no se fue a McDonald's por un combo. No se fue a comprarle algo, se fue a cocinar. Y dice que el ángel de Dios lo esperó. Yo llego a una casa a almorzar, para los que me invitan, para que no me inviten. Y yo llego con hambre y me dice, pastor, usted se espera un momentito para comenzar a cocinar. Nada más voy a ir a Walmart a comprar un pollo para hacer una sopa. Y voy a pasar a la feria a comprar unas verduras. Pero usted no me ha terminado de hablar cuando ya estoy en el carro y yo voy para la casa. Son como 3-4 horas que hay que esperarse aquí. Bueno, el Señor esperó a Gedeón. Lo esperó porque Él siempre nos espera. Porque Él sabe lo que nos cuesta. Y el hombre va y prepara un caldo y prepara una carne y prepara pan y vuelve. Digamos 2-3 horas después. Y ahí está el Señor. Si usted es Dios, porque la autoestima nos hace no creer que Dios tiene algo para nosotros. No nos imaginamos que Dios se fije en nosotros, porque nos creemos menor. Y el Señor está ahí y le hace toda una demostración, le dice, póngalo en esa roca, lo toca con la vara que tenía, eso se quema, le hace una manifestación gloriosa del poder de Dios para que sepa que era Dios. Y se le desaparece. Y cuando se le desaparece, en lugar de Gedeón volver al cielo y dice, wow, era Dios y habló y me prometió y me dijo que iba a liberar al pueblo de Israel y me dijo fuerte y me dijo valiente y me dijo capaz y me dijo esto y me dijo un montón de cosas. En lugar de ese hombre comenzar a creérsela ante la manifestación de Dios, ¿sabe qué hizo? Se asustó y se puso a llorar. ¡Ay, era Dios! Ahora me van a matar. Qué cólera, ¿verdad? Seguro Dios decía, ay, Gedeón, ya me tenés hasta aquí, ¿verdad? Le dicen, ¿qué más hago? ¿Qué más tiene que decirnos Dios para creerle? Si no lo ha dicho de todas las maneras posibles. Que estamos seguros que no lo ha dicho, pero a la hora de actuar, actuamos diferente. Y el Señor le pone una misión y le dice, te voy a poner una misión pequeña para que vea quién está contigo. Y lo manda en una misión sumamente interesante, que posiblemente ya no la vamos a ver hoy, ni la segunda parte de esto, sino el próximo domingo. Pero lo manda en una misión sumamente interesante. Algo grande para él, pero pequeño con respecto a lo que Dios tenía. Porque Dios siempre va a empezar por cosas pequeñas, para que nosotros no la creamos. Así que si el día de mañana el pastor o el quien esté dirigiendo acá le dice, mi hermano, pase y dé los anuncios, dirija el servicio. Cuidado de decir, no, es que yo no sé hablar, es que yo no... Créale, diga, pues, si Dios cree en mí, ¿por qué no voy a creer yo? Prepárese un testimonio y pase y lo dé. No, a mí me dan un micrófono, me da un infarto. No importa, si le da un infarto, oramos por usted y se vuelve a parar. Pero es que tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle a Dios. Y Dios nos da oportunidades pequeñas. Y a veces el Señor puede utilizar cualquier persona para comenzar un proceso contigo. Mi hermano, ayúdenos con tal cosita. No, yo es que qué va, yo no. Dios ha prometido algo grande para esta iglesia. Y cuando yo hablo de algo grande, ni siquiera estoy hablando de grandes cantidades de personas, sino con algo grande que quiere hacer Dios acá,
a través de muchas personas. Hay promesas y promesas de Dios. Y aquí Dios necesita que se levante mucha gente que se la crea. Mucha gente que se la crea. Y el que no se la cree, se la pierde. Como dijo el cantante, tú te la pierdes. Por eso cuando yo veo a Arturo con la guitarra, yo se la está creyendo. Porque hace unos meses que estuvimos en la casa de él, sacó la guitarra y comenzó a hacerle, por lo menos sabe agarrarla, ¿verdad? Por lo menos sabe agarrarla. Bueno, pero ya el domingo pasado ministró. Y ahí vamos a tener un gran músico para la gloria de Dios. Ayer Dios me puso en penitencia, algo malo hice esta semana, pero Dios lo castiga a uno. Terminó la oración y me dice: Raúl, pastor, ¿puedo quedarme practicando con la batería? Le digo yo, sí, yo voy a preparar la enseñanza. Y comenzó, y cuando usted tiene ese toquecito ya, que lo diga patria, cuando usted tiene ese tarán tan 10, 15 minutos, usted siente que ya el corazón perdió ritmo y todo. Y yo digo, ahorita se cansa. Parecía el conejo de Energizer. 2 horas y media estuvo ese bandido dándole a la batería. 2 horas y media. Y es que él se pone audífonos, entonces él no oye el escándalo que está haciendo. Uno sí. Yo amo a Raulito. Pero yo le daba gloria a Dios. Digo, ¿cómo se la cree? ¿Hace cuánto, Raúl, comenzó con la batería? Ya como 1 mes y medio. Nunca había tocado ni una puerta, yo creo. No tenía, nunca había tocado ni un timbre para salir corriendo. Y se la creyó. Y era que ritmazo, yo ya estaba con dolor de cabeza, pero ya yo le hacía así y yo le doy gloria a Dios y digo, es que se la cree. A mí nunca se me hubiera ocurrido decirle, Raúl, éntrale no. Pero Dios da oportunidades. Entonces ya, con material propio de la iglesia, ya estamos armando un grupo. Con los que tal vez menos pensábamos que lo íbamos a armar, pero creyéndola. Está la guitarra y el bajo y de todo, esperando que alguien se la crea. Mujeres que toquen instrumentos, maestras, predicadores, consejeras. Es que eso va en grande. Y Dios está llamando gente. Pero el problema no es que Dios te llame o no te llame, el problema es que te le creas. Es creérsela. Yo estoy muy contento, muy agradecido con Dios. Dios está levantando una generación nueva aquí en Dimensión Cristiana. Aquí ha llegado gente con mucho talento. Pero Dios está levantando una generación nueva en Dimensión Cristiana. Y yo sé que Dios tiene un plan para este ministerio. Y yo estoy convencido que yo soy parte de ese plan y estoy haciendo lo que tengo que hacer. No estoy convencido que lo veré. Y me tiene sin cuidado si yo voy a ver esto. Pero sé que le voy a cumplir a Dios lo que me está pidiendo que haga. Y he tenido que creérmela. Y he tenido que aceptármelo. Y he tenido que convencerme. A veces nuestras fallas y nuestros errores nos hacen creer que no somos dignos de pararnos aquí al frente. Y dicen, no, ¿cómo me va a parar yo si estoy peor que el resto? Estoy para que me ministren. ¿Sabe por qué yo me paro en este lugar? Porque es una oportunidad que Dios me da de decirle a los hambrientos a dónde hay pan. No porque yo tenga algo superior. Entonces le creo a Dios. Señor, yo no estoy aquí por mi currículum. Yo no estoy aquí porque soy el más santo. Yo estoy aquí porque usted me llamó.
y aún siendo imperfecto, me va a usar. Y me dice, venga para acá y haga lo que tiene que hacer. Y estoy haciendo lo que tengo que hacer, levantando este ministerio. Y si dentro de unos años yo no estoy, gloria a Dios, pero el ministerio seguirá. Y se va a extender de la forma que Dios quiera. Y vendrán otros y otros y otros. Y así es como se forman las grandes obras de Dios. Iglesia, pero hay que creérsela. Hay que comenzar a cambiar nuestra manera de pensar. Y nada de esto va a pasar si usted y yo no nos la creemos. Y una bonita forma de decirle, Señor, cuenta conmigo. Para las que vengan, para las que sean, cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo. Prepárame. Yo estoy dispuesto a que me formes, que me disciplines, que me enseñes. Prepárame, Señor. Pero cuenta conmigo. Gracias por el don, por el talento, por las habilidades, por todo lo que me has dado. Cuenta conmigo, Señor. Yo no voy a comenzar a hacer más de lo que tengo que hacer, pero nunca voy a decir no a lo que tengo que hacer. Y de hoy en 8 vamos a seguir con estas misiones que tuvo Gedeón y vamos a ver por qué es que en Hebreos 11, a Gedeón, este hombre temeroso que le dudó a Dios, solo miedo, solo pruebas, ay Señor, demuéstrame una cosa, daba lástima ver, aparece en Hebreos 11 como un héroe de la fe, como uno de una lista muy calificada que hay en la Biblia de los hombres más poderosos en fe que existieron. ¿Cuántos Gedeones hay acá? Yo pensaba que se iba a levantar toda la iglesia en las sillas y de todo. ¿Cuántos Gedeones hay acá? Gloria a Dios, póngase en pie.